Negación, delito, delirio, así funciona la mente de Jean-Luc Mélenchon. Para mí, tiene derecho a vivir en ese mundo que es el mundo de la utopía pura, pero esa utopía le va a estallar en la cara. François Busquet, buenos días. Buenos días, Vincent, ¿cómo estás? Sí, muy bien, me da gusto verte de nuevo. Entonces, François, escribiste 2 libros sobre el racismo contra los blancos. Sí, 2. El racismo contra los blancos, la investigación prohibida hace un año. Y Blanco Sucio, el racismo que no queremos ver, que es una segunda parte. En realidad es un díptico. Hay que verlo como un díptico. Es un fenómeno que es masivo, pero del que no tenemos derecho a hablar. Sí, que no está documentado por los universitarios. No hay nada. Es un corpus que está vacío, es fascinante. Cuando uno va a la biblioteca universitaria, hay kilómetros de libros sobre el racismo de los blancos, sobre el racismo sistémico, sobre todos los racismos, excepto el racismo contra los blancos, que no se puede mencionar. Es algo impensado, es un punto ciego. Y de hecho, incluso la frase es, el racismo contra los blancos no existe. Pero, como dijiste, para mí es un fenómeno masivo. Para mí es el ruido de fondo de la sociedad. Cuando uno entra a los foros de discusión de los jóvenes, Reddit, youtube.com, uno se queda sorprendido por la avalancha de testimonios. Reddit plantea una pregunta en un momento dado. Un tipo hace una pregunta. ¿Eres blanco? ¿Has sido víctima de racismo contra los blancos? Y ves desfilar cientos de testimonios. Y todo eso no existe. Todo eso no puede aparecer en un medio dominante. Es imposible. Nunca he aparecido en un medio público dominante. Ni siquiera se puede hablar de eso. Así que es un gran tabú. Mientras que, si me atengo a la última encuesta, la primera encuesta encargada por la LICRA, es la LICRA, ¿me entiendes? No es la Agrupación Nacional. Con IFOP, muestra de 14.000 personas es colosal. Tienes un 39% de los franceses percibidos como blancos. Es la forma en que los encuestadores definen el color de piel, percibidos como blancos, que leen un retintín de racismo. Haces una regla de 3, somos 20 millones de franceses. Y esta noche realmente no hablamos. Por eso hice el libro, bueno, los 2 libros, porque conocí a mucha gente, en realidad por nuestros trabajos. Yo soy librero, editor, periodista, y conozco a jóvenes de 20 años. Yo nací en el 68, pero no conocí en la escuela el rock band familiar. Para mí había un árabe en el último año de preparatoria. Y me topo con jóvenes que tienen 20 años, becarios, practicantes, que me cuentan cosas delirantes en OICE, en ESON, en colegios donde son minoría demográfica, donde el racismo contra los blancos está realmente muy arraigado. Entonces solo escuchamos eso. Y yo les acerqué el micrófono, como tú aquí. Recupero una grabación si quieres. Entonces la izquierda, los sociólogos, que en su mayoría son de izquierda, responderían que solo son hostilidades individuales. Para que el racismo sea racismo, esa hostilidad tiene que ser sistémica y que venga desde arriba. Eso es, de hecho, la razón por la que ellos pretenden que lo que tú dices no es racismo. Sí, no, ellos no quieren admitir el punto de la sociología, de los estudios de género, del decolonialismo. Es Eric Fassin. Es un francés, pero digamos que es un francoamericano, y es el tipo que importó a Francia todas esas teorías estadounidenses. Él dice lo siguiente: para las ciencias sociales es su palabra. Para las ciencias sociales el racismo contra los blancos no existe. Eso es dogma. Eso es dogma, supuestamente porque habría un racismo sistémico que estructuraría la sociedad en profundidad. Hay 2 cosas. De hecho, sin embargo, Francia es un país, y Europa en general, un país de blancos. Así que podríamos imaginar que en este tipo de países sí existe un privilegio blanco. Hay un privilegio de los Han en China, hay un privilegio Peul en Senegal o en África. Pero ese no es el caso de entrada. Y luego se pone al mismo nivel al desempleado en Vierzon y al corredor de bolsa en Neuilly. El desempleado en Vierzon, lo siento, es víctima de un racismo de clase masivo. Vota por Marine Le Pen porque está harto de ser un punto ciego de la sociología universitaria. Entonces, para mí, esta teoría del racismo sistémico es lisenquismo. ¿Qué es el lisenquismo? Es Lysenko. Lysenko era un pseudocientífico soviético que decía que la genética no existe. Eso no existe. Y durante 40 años monopolizó la pseudociencia soviética para decir que es lo mismo. Estos tipos nos dicen lo mismo. El racismo sistémico nos impide ver el racismo contra los blancos, que no es marginal, que no es residual. No voy a decir que es sistémico, pero en los entornos donde hay un gran reemplazo es sistemático. Y eso no se puede ver, no se puede decir, porque hay sociólogos que viven protegidos en barrios gentrificados, que pasan su vida haciendo trampa. Pasan su vida haciendo trampa esos tipos. Tienen segregaciones residenciales, segregaciones escolares para sus hijos, pero aún así predican la mezcla, incluso la mezcla étnica, sin verla, sin practicarla. Pero yo, los testigos que veo son tipos que han sufrido esa mezcla, o chicos y chicas que han sufrido esa mezcla. Esa mezcla ejerce una presión muy fuerte sobre ellos.
Entonces yo dirías que hay un odio. En el fondo hay un odio por parte de una parte de la población hacia los blancos en Francia. Realmente, realmente, está estructurado. Escucha, ahí es donde, para mí, esa es la conclusión a la que llego. Quería llamar a mi segunda parte, no sucio blanco, el racismo que no queremos ver. Quería llamarla ¿por qué nos odian tanto? No lo hice porque no quiero esencializar categorías de población. Pero para mí ese sigue siendo el meollo del asunto. Una cosa es llamar a alguien blanco sucio, maldito francés, guer de mierda, baptú frágil, eso es una cosa. Pero ¿por qué hay detrás de todo eso un bloque de odio? Es un odio intransitivo, intransicional. Para mí ese es el corazón de mi segundo libro. Para mí es el resentimiento. Y la sociología no quiere mirar el resentimiento, siempre se escuda en causas sociales. Sociología de la miseria, miseria de la sociología. Eso es miserabilismo. De hecho, los jóvenes extraeuropeos son como gavroches. Son como gavroches, viven en barrios marginados, son víctimas de un desempleo masivo. Sí y no, cuando vemos los indicadores sociales, son las poblaciones más pobres de Francia. Y detrás de eso hay una economía paralela. La droga representa 7.000 millones de euros al año en Francia. La prostitución, 3.000 millones, así que hay dinero en los barrios. Para mí es posmiseria, así que la miseria no explica esa rabia. ¿De dónde viene esa rabia? Para mí ese es el corazón del asunto. Creo que es una rabia ancestral, de varios siglos. Tenemos que mirarla a los ojos. Para explicar la agra, ¿sabes? Hay una palabra árabe. La volvimos a sacar por la muerte del influencer, del streamer JP Parmanov. Pardon. Hablamos de la Hagra. ¿Te acuerdas? Sí, quieren avergonzarte. ¿Por qué quieren avergonzarte? ¿Qué pasa? Voluntad de humillación. Sí, de humillar, de ensuciar, de manchar, de rebajar, de dominar. Sí, de dominar o de ejercer una contradominación. ¿Y cuál es el motor secreto de todo eso? Yo creo que es el resentimiento. El resentimiento, eso es Nietzsche. El resentimiento, eso es Dostoyevsky. Es el hombre mal nacido. Creo que hay personas mal nacidas. Nos están haciendo una comedia sobre la inmigración. Es una oportunidad para ellos y para nosotros. Creo que no es una oportunidad para nosotros. Para empezar, tampoco para ellos. Son mal nacidos. No son de aquí, no son de ningún lado. Están desarraigados. Entonces, son criaturas del subsuelo, dice Dostoyevsky. Son gente del subsuelo. El subsuelo es un universo venenoso, envenenado, que segrega esa sustancia tóxica que es el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es la enfermedad de la comparación. Insisto en la comparación. La verdadera fuente de sufrimiento es la comparación. Creo que eres más guapo que yo. Creo que eres más inteligente que yo. Creo que eres más valiente que yo. Eso es la comparación desfavorable. Y no queremos hacer el esfuerzo de entender, no quiero generalizar la mente de un musulmán que está atrapado, para mí, en una trampa psíquica. Es la comparación desfavorable con Occidente. Hay un rezago histórico de 1000 años del Islam. No es posible que eso no afecte profundamente la psique islámica. No es posible. Cuando me comparo, me desespero. Cuando me miro, me consuelo. Ellos no pueden decirse eso, no es posible. Sin embargo, ellos son franceses. Podrían decirse. Yo soy francés. Yo soy francés. Genial. Genial, Vincent Lapierre. Voy a responderte en francés. El segundo punto es que en la psique islámica existe la idea de que somos la religión de las religiones, que completamos las religiones del libro. Somos más fuertes que los judíos, somos más fuertes que los cristianos, porque venimos al final. De hecho, cumplimos con eso. Entonces, los tipos están divididos entre estas dos tentaciones. Sí, entonces, como dijiste, son cristianos. Es enorme. Los alcaldes. Decirlo, soy francés como ustedes y pero. Simplemente se esconden detrás de eso. Y son puntos ciegos del racismo antiblanco. Como personas, o antifranceses en este caso, como personas que son francesas, técnicamente, administrativamente, tienen la credencial, la identidad, lo que sea, podrían ser antifranceses. Lo mismo, el resentimiento. Hay una paradoja de la nacionalidad. Se les otorgó a algunas personas una nacionalidad de papel, aunque la repudian. Y uno podría imaginar eso también me impacta a mí. Uno podría imaginar que mientras más antigua sea la presencia en Francia, 2, 3, 4 generaciones, como suele ser el caso de los magrebíes, uno podría imaginar que los jóvenes magrebíes son realmente franceses. Pues no, es al revés. Cuando ves las encuestas sobre cómo algunos musulmanes apoyan la Sharia, mientras más joven eres, más la apoyas. Entonces, de hecho, hay una radicalización de las actitudes entre personas que llevan 2, 3, 4 generaciones en Francia. Entonces, eso no funciona.
La inmigración masiva no funciona. Podemos asimilar a un individuo, no a un pueblo. Ahora bien, cuando hablamos de las magnitudes que manejamos, estamos hablando de millones de personas. Son pueblos. ¿Cómo se puede asimilar a pueblos enteros? No se puede. Entonces, otra conclusión que saco yo en mis investigaciones sobre el racismo contra los blancos es que la regla general es el separatismo. No se puede decir, solo se habla de mezcla. Pero de hecho la gente se separa. Y no lo digo yo, lo dice François Hollande. François Hollande no habla de guerra civil porque, si recuerdas, en un presidente no debía decir eso, él habla de partición. Nos estamos dirigiendo hacia la partición está en todas partes. Excepto que yo, lo que llamo el gran blanco, sociólogo de izquierda, periodista en Radio France, para mí el gran blanco es el equivalente negativo del pequeño blanco, que por su parte es despreciado, ignorado, inferiorizado, porque se presume que es elector de Marine Le Pen o de Henri Zemmour, no importa. Incluso el gran blanco es separatista. ¿Qué es la gentrificación? Eso es separatismo. Entonces no funciona, ese mundo no funciona. Es la segunda fase de la obra, precisamente. Por un lado, tenemos esas poblaciones de las que hablas, y por otro lado, el gran blanco que promueve todo lo que vivimos. Sí, pero haciendo trampa. Se la pasa haciendo trampa toda su vida. El otro es Tartufo. Tartufo, la frase más famosa del Tartufo de Molière es: cúbrete, eso es lo que no puedo soportar ver. Época de mojigatería, de regreso de lo religioso, en la que Molière no se siente cómodo. Pero ellos tapen esa raza que no tolero ver. Entonces, están por todas partes, quiero decir. No lo digo yo, quiero decir. Son las redes sociales, gente de Liberation o Mediapart, o incluso la NUPES. En 2022, acuérdate, cuando Rokhaya Diallo ve a los diputados de la NUPES, dice: carajo, pero estoy cegada, solo hay blancos. Si viste también el intergrupo de la Francia insumisa, hace poco, que decidió la candidatura para la cuarta candidatura de Mélenchon a la elección presidencial de 2027, solo hay blancos. Solo hay blancos. Entonces son personas que promueven la diversidad todo el tiempo. Para la redacción de Liberación, l'Humanité todos. Todos. Entonces, de hecho, yo llego a decir que hay un maximalismo en los discursos. Abramos, vivamos juntos, mezclémonos, creolicémonos, pero hay un minimalismo en las prácticas. Yo, admitamos, soy un académico de izquierda, tengo hijos, estoy en el distrito 19 o 20 de París, los voy a meter en una escuela privada. Eso no me impedirá tener un discurso a favor de la apertura, a favor de la mezcla social, pero de hecho hago trampa porque a mis hijos los voy a proteger. Mi edificio en los barrios gentrificados es monocromático. Es étnicamente homogéneo, culturalmente homogéneo, religiosamente homogéneo. Las terrazas de café, yo como gran carre para dialogar, estoy cegado. Las terrazas de café en el 19º carajo, yo... Escribo. Pero no lo puedes decir. Si lo dices, pues eres racista. Si lo dices, te catalogan como un tipo de extrema derecha, y creo que el sectarismo de la izquierda viene de ahí. Lo que odian de nosotros es que sacamos a la luz la mentira. No tenemos derecho a cuestionar las mentiras. La mentira que es la trampa social, es la diferencia entre los discursos y las prácticas. Como nosotros lo decimos, les decimos: ustedes mienten, defienden la mezcla, pero no para ustedes, no para sus hijos, no para su esposa. Lo que odian de nosotros es que les quitamos la máscara. Ellos dirían que lo que odian de ti es tu racismo, dirían que tú eres racista, dirían que esencializas. Al hablar de esas poblaciones, etcétera, esencializas. Sí, no quiero esencializar, no quiero generalizar. Desafortunadamente es o ser tonto o condenar a la sociedad multicultural. En la sociedad multicultural ya no hay una base común. Entonces esto nos remiten a nuestras identidades más elementales. Yo pienso que en la sociedad multicultural el único denominador de la gente es el color de piel. Y ese denominador es dinamita. Que quede claro, no lo estoy elogiando, es un hecho. Lo lamento, lo lamento. Es la torre de Babel que se derrumba, se convierte en una fosa de Babel. La Biblia nos lo advirtió. Las sociedades balcánicas y libanesas también nos lo muestran. Esas sociedades se están derrumbando, porque se nos remite a la identidad más elemental. ¿El color de piel? Entonces yo no soy yo quien esencializa. Es la sociedad multicultural la que nos obliga a esencializarlo. Sí, ya veo, no puedo hacer nada al respecto. Da la impresión cuando uno pasea, aquí hemos llegado, esta es la Gare du Nord. Por supuesto. Cuando uno pasea hay una verdadera mezcla.
Podrían decirte que funciona. Mira la prueba. ¿Ves a la gente? Viven... Viven juntos ahí. Sí, sí. ¿Ves? No, la gente solo se cruza. Es un efecto de trampantojo. La gente se cruza pero no se encuentra. Porque en cuanto se encuentran crean mecanismos de defensa, de distanciamiento social, como en la época del COVID. No puedo hacer nada al respecto. Hay medidas de prevención que adoptamos consciente o inconscientemente, porque somos animales sociales. Somos animales sociales, no puedo hacer nada al respecto. Como animales sociales, a menudo estamos guiados por comportamientos gregarios. A menudo estamos guiados. De nuevo lo siento, pero todo esto es una apariencia, una comedia, la comedia de la mezcla. Nos imaginamos que va a funcionar. Pero en cuanto hay una tensión, Nael, la victoria del PSG. Acuérdate, la victoria del PSG contra el Inter de Milán, quiero decir, no hubo muertos, son disturbios por diversión. Pues bien, de repente este mundo de apariencias, este inmenso aldea Potemkin, del nombre, ya sabes, del animalismo, la Gran Catalina, que paseaba a la Gran Catalina a finales del siglo XVIII en Rusia, haciéndole creer que era rico. En realidad eran fachadas de mentira, es lo mismo aquí. Es Potemkin de la convivencia. Sí, sí, es la aldea global de Marshall McLuhan, todo el delirio de la tierra unificada, del universalismo, así que realmente es la aldea global, y pues la aldea global es una aldea Potemkin. Sí, señalas el fracaso del universalismo, sí. Pero ¿cómo no señalarlo? Hicimos como si creyéramos, ¿sabes? Nosotros, los europeos, desde la Ilustración, en el universalismo. Primero, solo nosotros creemos en eso, los demás no lo creen. El universalismo le da risa a un chino. El chino piensa que la plenitud civilizacional es China, es el imperio del medio, así que eso ya les causa gracia. Pero digamos que el universalismo, esa comedia, nosotros mismos nos la hemos representado. Cuando había que asimilar a los blancos, no puedo hacer nada, así es. La República se enorgullece de ser indiferente al color de piel, ciega a las diferencias, pero eso es porque no había diferencias. El polaco, a mí me encanta la palabra de Raymond Kopa. Él decía, en el orden de Francia vivíamos bien, nosotros, o sea, había franceses, él no hablaba de sí mismo, porque él es polaco, italianos y polacos, o sea... Pero los domingos éramos franceses en la misa, éramos cristianos en la misa, eso es lo que decía Kopa. Entonces podíamos representar esa comedia improbable del universalismo, para mí, que es una fantasía mortal, porque eran los mismos que integraban a los mismos. En cuanto tenemos que integrar poblaciones que desde un punto de vista relacional o religioso son antagónicas, sino hostiles, pues de repente este castillo de naipes, que es el universalismo, se derrumba, y se derrumba sobre nosotros, ¿no? El problema de este universalismo es que es una idea bonita, y es cierto, es agradable pensar que todos vamos a vivir juntos, que nos vamos a tomar de la mano. Es genial, uno quiere creer en eso. No, espera, lo sé bien, por eso nuestra posición es incómoda, porque queremos ser universalistas. Bueno, yo porque pertenezco a una corriente de pensamiento de la nueva derecha que está muy apegada a lo que nosotros llamamos el diferencialismo. Creemos que la tierra es mucho más bella, mucho más rica, cuando hay una pluralidad de lenguas, de pueblos, de culturas, etc. Eso crea un mosaico magnífico. En cambio, si llevamos a cabo el proyecto del universalismo, es un mundo que, indiferenciado, es un mundo que ha sido aplanado, donde se han eliminado las diferencias. Sí. Sin embargo, sigue siendo portador de un ideal que puede seducir. Digamos que para mí ese ideal puede ser las leyes de la hospitalidad, por ejemplo, que son leyes sagradas en todas sus acciones. Es decir, hay que hacerlo. Cuando hay un extranjero que viene a tu casa, le abres la puerta. Esa es una ley universal, realmente universal. Pero comportamiento. Sí, eso depende de dos cosas, de su trayectoria. Sí, pero depende de... Bueno, eso de dos cosas. Lo primero es que no debe quedarse. La ley hospitalaria solo funciona si el extranjero se va. Por eso somos hospitalarios, sí. Y la otra es que respete nuestras reglas, Y nosotros estamos fregados. Él no respeta nuestras reglas y se queda, Entonces es simplemente, pero lo que la izquierda diría... Sí, pero no tienen a dónde ir. Sí, no, ellas se inventan mentiras constantes. No, primero solo vienen chicos, El otro día estaba seguro que tuviste que hacer reportajes allá, el otro día estaba en Calais, es donde estaba la jungla, fui hace 15, 20 años, sí, claro. Calais, hay 70 kilómetros de cercas, En realidad Calais es un muro, es un recinto, cercado por cercas eléctricas. Ahora, los migrantes que van a Inglaterra están en otros lugares, no en Calais. Pero ese es el precio a pagar, ¿sabes? La gente que
Se sienten atraídos por las luces de la ciudad, se sienten atraídos por nuestros estilos de vida, por nuestros teléfonos, por la riqueza que sigue brillando. François, cuando dices eso, ellos, mira, la izquierda los ve, van a decir, eso es racismo. Eso. Sí, yo me repito cada vez, pero no quiero generalizar, quiero decir simplemente, simplemente estamos en una trampa, Estamos en una trampa, moral que tú señalaste. Es más cómodo decir, hay que acoger al extranjero que no acogerlo, Es moralmente gratificante, Todos queremos ser amables. No quiero estar en el imperio del mal, yo quiero estar del lado, soy más bien un chico amable, quiero decir. Es difícil decir que no. Es para uno mismo, en el día a día. Es difícil decirle que no a alguien. Bueno, nosotros tenemos que aprender a decir que no. Y después hay una trampa demográfica, No solo está la trampa moral, sino también la trampa demográfica. Es que en algún momento ya no se trata de inmigración. Se trata de otra cosa, Si me atengo a las órdenes de magnitud, o para retomar el título de los libros de Bernard Lubent, ¿cómo nos convertimos en las colonias de nuestras colonias, pues? Excepto que nosotros teníamos 1 millón de africanos en Argelia, había 1 millón de europeos. No es nada, 1 millón quiero decir, Nosotros son órdenes de magnitud absolutamente delirantes. Entonces, ¿cómo debo llamarlo eso? ¿Sumersión? ¿Colonización? Entonces ahí te respondería que en Argelia los blancos dominaban a la población local, a los autóctonos, lo cual no es el caso aquí, en esta colonización. Empieza a pasar. Se habla de privilegio blanco, El privilegio blanco fue teorizado. Bueno, teorizado es mucho decir, Por una burguesa, una aristócrata estadounidense forrada de dinero, Fue ella quien impuso la idea de que las curitas color piel eran discriminatorias para las poblaciones no blancas. Entonces uno ve de qué va el asunto. Y yo no veo eso. Si veo las series de France Televisions o los comerciales, no veo el privilegio blanco. Veo un privilegio creolizado. En Inglaterra, dije eso, lo decía recientemente, en Inglaterra, en cuanto a la población, ellos tienen más cifras étnicas que nosotros, más estadísticas étnicas. En una población de negros estimada en 4%, hay más del 50% de los anuncios, que incluyen a personas negras, Entonces, en realidad son ellos los que están obsesionados con eso. Son ellos los que racializan todo el tiempo, Yo, en realidad, solo me adapto a su discurso. Son ellos los que sacan el tema de la raza todo el tiempo. Excepto que hay una sola raza que no... Bueno, raza es una construcción social, Solo hay una que no parece que mencionen, son los blancos. Que está excluida, porque toda nuestra sociedad se basa en la asimetría. Hay una asimetría fundamental en nuestra sociedad. Esa asimetría es que las víctimas necesariamente son personas racializadas y los verdugos y opresores necesariamente son blancos. Lo siento, estaba hablando del desempleado de Bierson o del que gana el salario mínimo en Vesoul, Francamente, ese tipo no tiene ningún privilegio sistémico, No tiene reconocimiento social, Es un punto ciego total, electoral, sociológico, Ahí... Él podría responderte, yo los veo venir. Y no es completamente falso. Él te diría, pero espera, eso ya es demasiado. Aquellos que son discriminados al buscar trabajo, los que son discriminados para acceder a la propiedad o a la vivienda, etc. Pues no son los blancos. Él te diría eso. Sí, simplemente siempre son las mismas encuestas, desde hace 10 años que dan los mismos números, sobre el racismo sistémico. Eso es lo que alimenta la teoría del racismo sistémico. Es más o menos así, Hay un 30% de extraeuropeos que son discriminados en el empleo con currículums equivalentes, que son discriminados al momento de acceder a la propiedad o a la renta. De hecho, también por la policía, Simplemente las investigaciones siempre están orientadas. Es increíble, es el Ministerio de Trabajo quien hace eso, o el de Interior, pero nunca trabajan sobre la Francia periférica, Es ahí donde vivo, la Francia periférica, y creo que no les interesa. Nunca se ponen en el lugar de Kevin, de Jordan. Entonces me dirás, pero no, está Jordan Bardella, todo ese nombre que se está normalizando. Pero hubo un tiempo, hace 10 años, que hubo un éxito literario que se llamaba La maldición de los Kevin, Eso no les interesa. En Alemania hay una herramienta que se llama, en broma, el kevinómetro, Es decir, la distancia social que hay entre Kevin y la alta sociedad. Es enorme, eso no les interesa. Soy un exparisino. París y yo soy viejo. París, en los años 70 y 80 había clases populares en París. El Frente tenía, en los años 80-90, grandes resultados en la pequeña corona parisina, pero también en los distritos más acomodados de París. En el 90 el Frente se derrumba, porque ocurre la huida de los blancos,
Porque las clases populares se van. Ellos tienen la experiencia directa de lo que pasa. Están juntos, ven que no funciona. Son los testimonios que recojo en mis 2 libros. Los veo. Los tipos me dicen, yo estoy en París. Yo no lo veo, pero está a 5 kilómetros de mi casa. En los años 80 me dicen, pues degüellan al borrego. Años 80, degüellan al borrego en el estacionamiento, Yo, cuando era niño, veía corrientes de sangre bajo el estacionamiento. ¿Eso hace reír a Begodó y a los demás? Pues no, eso es lo que me cuentan, Ellos se fueron. Pero no tienes ningún trabajo, no tienes ningún estudio del Ministerio del Trabajo sobre ellos. Yo pienso que es el mayor éxodo francés desde el 40, cuando fue la guerra de Broma, que los alemanes entraron como si nada. En Francia, después están las Ardenas, hubo un éxodo enorme, pero después es un éxodo puntual, Aquí es un éxodo colosal, Se habla de 5 millones, quizá de 10 millones de personas. Entonces hablo de blancos pobres. Pero no hay ningún estudio, ¿te das cuenta? No hay ningún estudio sobre el costo económico del exilio interno de los canadienses. Esa categoría popular, a partir de los años 80, todos mis testigos me dicen eso. Todos mis testigos son víctimas de racismo antiblanco, así que me remonto a 50 años atrás, Es un juego, así que no se habla de esto desde hace más de 50 años. Entonces, yo tengo testimonios de hace medio siglo, Y me dicen que en la transición de los años 70 a los 80, en los suburbios como Ulises, como Les Mureaux, etc., se presencia un éxodo hacia los barrios residenciales, de los blancos pobres que se van porque la presión migratoria sobre ellos es colosal. Pues carajo, a mí no me interesa, pero a él sí le da vueltas en la cabeza. Se habla de un costo colosal de reconstrucción porque van a crear, ¿sabes? Hay préstamos para construir su departamento, su casa, perdón. Todo eso cuesta dinero. Entonces, ellos también fueron víctimas de una forma de racismo de clase que no queremos ver. Y una pequeña objeción, ponte en el lugar de un empleador. ¿Tienes ganas de que haya una sala de oración en tu casa, en tu empresa? No es que yo legitime la discriminación, pero hay un informe de 2015 o 2000, no sé exactamente, sobre la realidad. La radicalización islámica en el transporte público de París, en los aeropuertos de París, sala de oración, negarse a darle la mano a una mujer, comida, obviamente un coche halal. Quizá un jefe no quiera ese sobrecosto, que es un sobrecosto financiero, pero que también es un sobrecosto. No quiero decir simbólico, pero... ¿Tú quieres tener una sala de oración? Si algún día tienes una empresa grande, ¿quieres que haya una sala de oración? Si no quieres, quizá vas a mirar 2 veces a los tipos que quieres contratar con mano de hierro. Es ahí donde Mélenchon responde, resuelve este problema diciendo hay que aceptar el gran reemplazo de una generación por otra. Así es. Y Francia, mañana ya no será mayoritariamente blanca. Ya no es Francia. Para él eso será Francia, es la nueva Francia. Sí, simplemente Francia no existe para él. Por haberme interesado bastante en Mélenchon, y en el primer Mélenchon, el de 2017 es un Mélenchon que se define como populista. En esa época, no sé si te acuerdas, ni derecha ni izquierda, cuesta trabajo recordarlo. 10 años después, y en ese entonces, sus autores de cabecera eran Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. Entonces son teóricos del populismo de izquierda, un argentino, una belga, y su gran idea es que el pueblo no existe. El pueblo es un referente vacío. Solo existe cuando se vuelve político, y por lo demás es una cáscara vacía el pueblo. Le ponemos lo que queramos. Le ponemos africanos, marcianos, no importa. Se convierte en pueblo, el pueblo, solo cuando en una asamblea de deliberación política se instituye como pueblo. Entonces Mélenchon Francia no le interesa, ya no es más que el nombre de una ausencia de identidad, de una negación de lo que es Francia. Francia, hay una Francia antes de la Revolución, quiero decir. Francia se remonta a los galos, a los celtas, incluso antes. La profundidad histórica de Francia no le interesa a Mélenchon. Para él es una idea universalista. Es precisamente el hecho de que no tiene identidad, es precisamente eso. Francia, él la definió por el vacío. Sí, por el vacío, tienes razón, pero la Unión Europea funciona igual. Mélenchon tiene una cualidad. Como Uría Boutelja, como otros, tiene una cualidad, y es que llama a las cosas por su nombre. Al gran reemplazo lo llama gran reemplazo. No se esconde detrás de las palabras suavizándolas. Así que asume las palabras. Simplemente les da la vuelta. Toda la carga negativa del gran reemplazo para él se convierte en una carga positiva. Es la colonización, es la nueva Francia. Mucho mejor le pone palabras a eso, cosa que la Unión Europea no hace. Pero la Unión Europea es el mismo enfoque. ¿Qué es Europa? Para Mélenchon y para la Unión Europea, no es un territorio, no es una tierra, no es un pueblo, es una idea. ¿Europa es una idea? Es una idea que, según ellos, es tan hermosa, la idea universalista, que tiene la vocación de universalizarse. Europa solo será realmente Europa si es el mundo. Es porque es una idea, no un territorio. Simplemente existe el territorio.
El territorio es un lugar de fricción, de miedo, de relaciones de poder y de antagonismo, de interacción. A menudo la interacción es negativa. Eso, él no quiere verlo. Me gustaría imponer eso. Es una palabra fuerte, perdón, pero creo que es pertinente. Eso es todo. Yo, lo que llamo la ley de las 3D y que define, en mi opinión, la disonancia cognitiva del izquierdismo cultural. La enorme trampa, la gran contradicción entre la mano izquierda que predica la mezcla y la mano derecha que se abstrae de eso, que hace trampa entonces, es la ley de las 3D. La primera D es la negación. La realidad no existe. Eso no existe. Entonces la realidad es inadmisible. No quieren ver los problemas que generan las migraciones masivas, la inseguridad y esas cosas. No quieren verlo. Primer D como de negación. Segundo D, tú y yo somos víctimas de eso. Es D como de delito. Para nosotros, en cuanto admitimos que la realidad existe, la realidad se vuelve judicializable. Por ejemplo, si yo hablo de la llegada de clientes diciendo que ya solo hay un blanco, hay reportes inmediatos a ARCOM. Es inmediato. Entonces es judicializable. Y la tercera D es la D de Mélenchon, es D de delirio. Vivimos en un enorme delirio. Las mujeres no son mujeres. Los hombres no son hombres. Los trans, el sexo no existe. Es un delirio delirante. Cleopatra, cuando Netflix decide hacer Cleopatra. Ya no sé si es Netflix o la BBC, no, es Netflix. ¿Cleopatra es negra? Pero ¿de dónde sacas que Cleopatra es negra? ¿Cleopatra es europea? ¿Cleopatra es griega, una macedonia? Cuando la BBC, los hijos de Alejandro, sí. Estamos en el corazón de eso. ¿Es de la dinastía tolemaica? Cuando la BBC decide hacer de Alienor de Aquitania, que es una de nuestras reinas más grandes, pero una reina extraña, porque fue reina de Francia y luego fue reina de Inglaterra, es negra, eso sí que es una locura. La locura es imaginar que este mundo desconectado de la realidad va a perdurar, a mantenerse. Entonces es 3D, negación, delito, delirio. Ese es el cerebro de Jean-Luc Mélenchon para mí. Él tiene derecho a vivir ahí, en ese mundo que es el mundo de la utopía pura. Pero esa utopía le va a estallar. David Guiraud fue elegido. Es Roubaix, pero en 6 o 7 años seguramente será un candidato comunitario, probablemente islamista, quien será elegido en su lugar. Así que va a estar en una posición importante. Es curioso la manera en que consienten su propia desaparición. Tal vez incluso piensen que está bien. Eso no es cierto porque hacen trampa. Para mí, el meollo del asunto es la trampa. Se la pasan toda la vida haciendo trampa. Porque viven de eso. No lo dije hace rato. Viven de eso. Yo, si profeso las ideas de Mélenchon, puedo ser profesor en el Collège de France. Puedo tener una cátedra en Jussieu o en Tolbiac. Tendré un lugar reservado en Radio France. Ellos viven de eso. Yo podría entrar a una empresa del CAC 40. En las empresas del CAC 40 tienes lo que llaman RSE, la responsabilidad social empresarial, con una carta de inclusión. De hecho, también hay un cálculo económico. No estoy seguro de que sea totalmente desinteresado. No lo creo. De hecho, se aumentan el sueldo cuando llegan a la... Sí, se aumentan el sueldo. El día que cerremos la llave del dinero para las asociaciones, les va a doler mucho. Quizá defiendan con menos entusiasmo su arcoíris mundial en Francia. Entonces sí, consienten, creo, más bien. Si me permites corregirte, en realidad no, ellos no quieren ser reemplazados. La prueba es que el intergrupo que viene a atacar a Mélenchon por 4ª vez como candidato de LFI, solo hay blancos. Entonces ellos no quieren ser reemplazados. En cambio, aceptan que nosotros, los europeos, nosotros los franceses, seamos reemplazados. Siempre y cuando ellos, esa pequeña casta, esa pequeña minoría civilizada, siempre y cuando ellos no sean reemplazados y sigan moviendo los hilos como titiriteros. Eso es lo que dice Rima Hassan. Rima Hassan, ella dice que el tiempo del portavoz se acabó. Pues no, querida, no se ha acabado. La prueba, mira el intergrupo que puso a Mélenchon como candidato, no hay ninguna Rima Hassan. Entonces, ¿eso no se aplica a ellos? Fundamentalmente son tramposos. A mí me encanta Molière. El genio francés para mí es Molière, porque cree en el cristianismo pero sin creer realmente. ¿No cree? Quiero decir. Defiende a los niños contra los padres, contra los matrimonios, en fin, es genial. El Tartufo es genial. Tartufo hace trampa. ¿Qué es Tartufo? Es una exhibición de virtudes ostentosas pero falsas. Finge hacer creer a los demás que es un devoto. En esa época se le llamaría un falso devoto. Y es lo mismo hoy en día. Todos esos antirracistas son falsos antirracistas. Lo repito, no practican en su vida diaria la visión del mundo que dicen tener. Todo es falso. Y si es falso, es en esa grieta de la mentira donde prospera su nivel de vida. Un barrio gentrificado es caro.
Hay que estar forrado para comprar en un barrio gentrificado. Cada vez más, sí, cada vez más. Así que no necesariamente son pobres, aunque haya intelectuales precarios ahí. ¿Cómo podríamos hacer para desmontar esa mentira? Y te lo repito porque me impacta. ¿Diciendo que es una mentira? Sí, diciendo uno que es una mentira, señalando su hipocresía. Ustedes son unos hipócritas, ustedes. Entonces, disculpen por las referencias, pero Hegel, el gran filósofo Hegel, hablaba del alma bella. En la época del comunismo se decía que eran almas bellas. ¿Y qué es el alma bella según Hegel? Es como un hipócrita. Es alguien que se refugia en una utopía, pero la utopía está en las nubes, quiero decir. Nunca tiene que enfrentarse a la prueba de la realidad. Así que, de nuevo, es muy cómodo. Defiendes la Torre de Babel, un mundo universal, donde todos se aman como en un mundo de fantasía, pero no son criaturas tiernas, son gremlins, creo. Ya veo. François. Detengámonos un minuto en este edificio, porque sinceramente, cada vez que paso por aquí, lo encuentro absolutamente sublime. Es la Gare du Nord, amigos. Cuando vengan a París, y si pasan por la Gare du Nord, deténganse a contemplar el edificio, la arquitectura. Lo renovaron hace poco. Y es una maravilla, ese edificio es una maravilla, es maravilloso. Hay un oso, es insólito verlo ahí enfrente, pero bueno, está genial. Y luego hay alguien, parece que estamos en Calcuta. Sí, pero de verdad, sí, sí. Esta estación es magnífica, es extraña. Es un esplendor. Sabes, yo ya no soy parisino, pero tenía amigos de Hongría y de otros lugares y solía usar mucho esta estación. Y de tanto usarla, llegué a decir que es una estación con dos entradas, la Gare du Nord. Cuando paseamos, nosotros estamos en la explanada, ahí, frente a nosotros hay trenes TGV. Entonces, pues son personas que van a Inglaterra. Entonces, son burgueses bohemios ingleses. No estoy seguro de que voten por los conservadores, pero no importa, centro-izquierda, centro-derecha. Entonces, es una estación bastante rica, aunque a menudo uno es agredido. Bueno, en esa época yo no era agredido, esa no es la palabra correcta, acosado. Y bajamos un nivel, es el RER. Y es otra estación, es otra población. Richard Millet escribió un libro que se llama París, vientre bajo, sobre el RER. El RER como unos intestinos interminables con una población completamente diferente. Es curioso, es un choque cultural que no queremos ver en la Gare du Nord. Arriba hay europeos y a menudo grandes blancos, como yo les llamo los grandes blancos. Abajo hay extraeuropeos y esos dos mundos de nuevo se cruzan sin mezclarse. Porque hay unos que toman el TGV y otros que toman los TER o los RER. Es curioso esta estación, es realmente esquizofrénica. Es genial, tienes razón. Pasé por ahí el otro día. Beauvais, Lille, Amiens, Rouen, Arras, Lens. Ciudades donde hay catedrales suntuosas. Beauvais, Lens son suntuosas, es Francia pues. Pues ya no es Francia, eso es otra cosa. Y eso que es magnífica. Calais, estaba hablando de Calais hace un momento. Saint-Quentin. Hay ciudades ricas, voy a decir, que siguen siendo ricas. Bueno, son estaciones que poco a poco van tomando otra coloración cultural. Mira, otra cosa que me llama la atención. Dios sabe que no soy Huntingtoniano, o sea, hablo de Samuel Huntington, el del choque de civilizaciones. Bueno, sí, me gusta. Uno de sus libros se llama ¿Quiénes somos? Porque aborda la identidad estadounidense con franqueza e inteligencia. Pero el choque de civilizaciones, bueno, la geopolítica obedeció a otros intereses. Pero en cambio, a mí lo que me ha sorprendido en estos 2-3 años que investigo sobre el racismo contra los blancos es que el choque de civilizaciones es doméstico. Está aquí, en realidad. No está en Medio Oriente, no está en las zonas tribales de Pakistán o en Afganistán. El choque está aquí, es aquí, al pie de los edificios de departamentos. Pasé 10 años de mi vida trabajando con serbios, a quienes adoro. Me encanta la literatura eslava. Trabajaba en Lash Dom, el catálogo más grande de literatura eslava en el mundo, fuera de Rusia. Carajo, lo que los turcos les hicieron a los serbios es una locura. Es un impuesto de sangre. Es decir, que había incursiones contra las élites serbias y balcánicas. Se llevaban a los niños. Transformaron a estos niños en genízaros, es decir, era el ejército de élite de los otomanos y los turcos. Los berberiscos. Los berberiscos, es decir, hoy se habla de 1 millón, 2 millones, 3 millones de europeos que fueron esclavizados. Cuando te interesas por la literatura sobre los mercados de esclavos, hay una gran bibliografía anglosajona sobre eso. El trofeo de los trofeos en los mercados orientales era la mujer blanca. Y además, como si tenía los ojos azules, era la caja registradora. Entonces, las colonias no son un juego de suma cero. Colonizamos, fuimos colonizados. Esclavizamos, fuimos esclavizados. Evidentemente, si siempre estamos mirando hacia atrás, solo vemos eso. Pero no hay que olvidar en ese recuento muy bien, no hay que olvidar el Líbano.
No hay que olvidar, como ya lo dije, los Balcanes. Sí, sí, no hay que olvidar todo eso. Quiero decir, entonces, no, pero siempre volvemos al esquema del blanco poderoso. Es que como blanco, un blanco de clase popular, que es mi caso, eres el gran villano de la historia. Sí, soy el gran villano, así es. Llevo una negatividad de la que no puedo salir. Para nosotros es una trampa, por supuesto. Entonces, no, carajo, la historia es mucho más sutil, ¿eh? Y además, incluso hay una jugada de la historia que se va a volver en su contra, ya que cuando mencionaba a David Giraud, eso ya está pasando en Saint-Denis, ¿eh? Los cargos electos se parecen a la población. Bueno, poco a poco vamos a reemplazar la dirección de la FIPOR. ¿Y a dónde irán? ¿Van a unirse a nosotros? No lo sé. Sí. ¿Se van a ir al extranjero? No tengo idea. Mira, hablando de eso, tengo bastantes testigos de racismo contra los blancos. Es increíble, ¿verdad? Que se han exiliado. Y hasta tengo un testigo que está en Corea del Sur y que solicitó el estatus de refugiado en Corea del Sur, ¿eh? La primera vez se lo negaron. Lo va a volver a presentar porque en Corea del Sur generalmente los refugiados vienen de Corea del Norte. Pues no, él viene de Toulouse, ¿eh? Lo destrozaron en la escuela, todo eso. Que ya no quiere vivir ahí. Tengo gente que está al otro lado del mundo, que huyó de la violencia. Es una locura, ¿eh? Nos la pasamos recibiendo a supuestos refugiados, ¿no? Pues son los nuestros, ¿eh? Los que se van a refugiar. ¿Quién? ¿Quién en Polonia? Tengo uno en Texas y muchos en Asia. Y el tipo espera con ansias, espero que por fin, porque sería un gesto simbólico muy fuerte, que los surcoreanos le reconozcan un estatus de refugiado que huyó de la violencia francesa. François, para concluir, si quieres. Sí. Sí, es apasionante. Podríamos hablar, podríamos hacer otro video, tal vez. Incluso, creo que podríamos hablar 3 o 4 horas caminando por París. Gracias. Merci. Está súper chido. Tengo muchísimas ganas de ir con mi novia. Está genial. Bueno, muchas gracias. ¿Es latino? Así es. ¿Tú también? Sí. Yo también. Mis papás emigraron aquí y desde entonces todo ha cambiado mucho. Pues sí. ¿Y tú de dónde eres exactamente? De Colombia, bueno, ellos son colombianos, yo Yo nací... ellos son colombianos, como mi mamá. inmigrante. Digo, ellos huyeron de Pablo Escobar y llegan aquí y bueno, pues ¿Y se topan con Escobar? Muchos latinoamericanos que sienten las cosas como yo. Obviamente. Mira, antes de concluir, lo mismo. Un tipo que nació en Villefontaine, franco-italiano, cuyos abuelos vivían en un asentamiento precario, en Guerland, al final de la guerra, en 1950. El tipo, genial. Pero Villefontaine ha sido una de las ciudades más peligrosas de Francia desde hace 30 o 40 años, con una presencia migratoria muy fuerte y grandes sitios industriales. Bueno, el tipo, él es varón de España. Y está casado con una peruana. Entonces el tipo fue víctima de racismo contra los blancos. Él es simpatizante de Semur, quiero decir, aunque sea un expatriado. Pero quiero decir, no se puede decir que él sea racista. Su esposa es peruana, tiene rasgos muy marcados. Y se fue, pues. Y como ella, como la chica esa, los padres huyen de los capos de la droga y se topan con mafias de la ayuda. Carajo, soy horrible. Es increíble. Entonces, François, para concluir este intercambio tan apasionante, siendo realistas, ¿hacia dónde vamos? De hecho, la separación, la regla es el separatismo. Yo lo veo en todas partes, el separatismo. Sí, pero concretamente. Sí, concretamente, sabes, por ejemplo, hay un tipo que ya es víctima de racismo antiblanco, de clase popular, que vive en los suburbios y que un día escucha a uno de sus vecinos negro hablar con un salafista y el salafista le dice lo siguiente, y ve que está mi testigo blanco, así que se siente un poco incómodo. ¿Me fui de París? Pero él no dice me fui de París porque en mi nivel había demasiados blancos. Él dice, en mi nivel había demasiados médicos. Esa es la fórmula que utiliza. Para no herir a mi testigo blanco, eso significa que la segregación de este islamista no la sufre, la elige. Es que él toma una decisión explícita. Va a estar en un entorno totalmente islamizado, en Francia, por supuesto, no en el Magreb. Entonces eso significa que es autosegregación. No es poca cosa. Cuando hablo de los grandes blancos en los barrios gentrificados, ¿qué hacen? Autosegregación. ¿Qué hacen las clases populares en los años 1980, 1990, cuando dejan los barrios populares de las grandes ciudades? No solo París, quiero decir Toulouse, todo eso, Burdeos. ¿Qué hacen? Practican el separatismo. Sí, practican el separatismo. Entonces, el momento histórico que estamos viviendo es la separación. Eso es lo que Jérôme Fourquet llama la archipelización de Francia. Ya sabes, con comunidades aisladas, eso es.
Y cuando ves los barrios gentrificados de las grandes ciudades, son enclaves. Eso es lo que dice Guy Lewis. Entonces, ahí estamos. Y la separación, estamos huyendo de la guerra civil. Eso es. La partición, cuando François Hollande habla de partición, eso significa que no quiere, hemos pospuesto el momento dramático de la guerra civil. Quizá funcione simplemente, eso significa que Francia va a estar como una piel de leopardo, con microsociedades que ya no interactuarán entre sí, con ese horizonte que es una espada de Damocles, la guerra civil, con fronteras internas, así es, las fronteras están en nuestro propio país. Entonces, eso significa que nuestro país se ha fracturado, se ha derrumbado sobre... No, nuestro país ha implosionado, eso significa. Es una implosión, no ha explotado. La explosión sería la guerra civil. No quiero hablar de eso porque los tipos siempre dicen, pero ustedes fantasean con la guerra civil. No, no estoy fantaseando con la guerra civil. Trato de evitarla. No la quiero porque sé que... Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos esta guerra civil migratoria. En este punto nadie en Francia lo hace, a menos que el RN tenga el poder. Es el único partido que está en posición tal vez de tenerlo. Y empezamos a plantear, hay un libro de Jean-Yves Le Gallou que yo acabo de editar, que mi editorial acaba de editar, que se llama Remigración. O empezamos a considerar la remigración. Nicolás Amonti, en su libro sobre los mitos de la inmigración, dedica un capítulo a las políticas de retorno voluntario de polacos, italianos y españoles. Españoles a finales de los años 30, justo antes de la guerra. Así que ya lo hemos hecho en el pasado y estamos hablando de personas que se asimilaron, quiero decir, que se convirtieron en futbolistas, Raymond Copart, todo eso. Así que es difícil responder a esa pregunta. ¿Qué hacemos? A mí, uno de los testigos me dijo, señor Busquet, que me llamaba señor Busquet. Él es un zemuriano, decía, señor Zemur, ¿te das cuenta de que hay un trabajo de fondo al ver los videos de Zemur cuando era adolescente? Me dijo, Zemur, no es 00:05, es 00:30. Pero como en la lotería uno piensa que tal vez su número de la suerte va a salir, pero sí, ya es demasiado tarde. Sí, ya es bastante tarde. Entonces no quiero enviar siempre una señal negativa. Hay un imprevisto en la historia, decía Benner. Hay un cisne negro, de vez en cuando aparece un cisne negro, es decir, un evento imprevisto que hace que la historia, que parece ya estar escrita de antemano, pueda cambiar por completo. Es Nicolás Nassim Taleb, estadounidense libanés, un tipo genial, realmente genial, y es quien formuló la teoría del cisne negro. Entonces es la teoría de un evento que cambia el curso de la historia, para bien o para mal. Ahí está, nuestro voluntarismo. Lo que tú haces, Vincent, lo que yo hago también, lo que muchos de nosotros hacemos, intentamos invertir o cambiar el curso de las cosas, el curso inexorable de las cosas, porque nos enfrentamos a lógicas demográficas. La demografía son las tendencias de fondo con fuerzas de inercia que no controlamos porque de un día para otro podemos detener una cosa, pero la demografía no se puede porque precisamente tiene ese impulso. Ese impulso es la inercia. Entonces, son lógicas de fondo. Pero si seguimos hablando de eso, tú recorriendo las calles de París, de Nantes, de Lyon, es porque pensamos que hay una posibilidad, que tal vez lo logremos, ¿no? Entonces, no hay que desesperarse. Como decía Gramsci, ¿no? Sí, es el pesimismo de la inteligencia. Exacto. El punto es, veamos las cosas como son, sin engañarnos, sin vendas en los ojos. Entonces, pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Es decir, los cristianos hablarían de esperanza. Nosotros en la nueva derecha es más bien la voluntad. Tengamos voluntad para intentar voltear la mesa, pues. Eso es, mi querido Vincent. Sí, sí. Merci François. Ouais, merci por tout, merci. Todo lo que haces ahí. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Merci a toi. Entonces nosotros le quitamos el velo a las mujeres y hay otro mundo que las cubre con un velo. ¿Cómo puede coexistir todo esto sin tensión? No es posible. Date cuenta, la educación es casi gratuita, la vivienda realmente barata. Pero debería estar infinitamente agradecido. La única manera de salir del resentimiento es agradecer al anfitrión, es agradecer a Francia,